Hola amigos de Recuperando Historias, vamos a abordar en esta ocasión un tema que se asocia o que intenta de manera muy general retratar al perfil sefaradí en la Nueva España. Es un tema que en las últimas décadas ha cobrado más interés y que por toda la información que ha quedado registrada sobre el pueblo sefaradí en la Nueva España, sobre todo en procesos inquisitoriales, dan pie a hacer una especie de relación de características que retratan este perfil sefaradí en suelo novohispano. Empezaremos por mencionar que en su gran mayoría eran cristianos nuevos que trataban de pasar por cristianos viejos, pero que en realidad tenían apenas una o dos generaciones en donde sus padres o abuelos habían aceptado el bautizo como cristianos dentro de la Iglesia Católica española. El otro aspecto es que buen número de ellos tenían un grado que para su época era alto en cuestión de preparación académica, es decir, tenían un grado muy por encima del promedio en cuanto a sus preparaciones, sea como practicantes de un oficio calificado, como egresados de alguna universidad ibérica, como comerciantes con especializaciones sobre algún tipo de transacción que ya desde la época medieval la practicaron sus antepasados en Iberia y en el Mediterráneo. Por señalar un caso que tal vez es uno de los más eh, que salen a flote, tenemos a Tomás Treviño de Sobremonte, un personaje que dentro de los procesados inquisitorialmente en Nueva España ya por el año de 1649, cuando muere en la hoguera, quedan registrados en ese proceso inquisitorial que era un hombre que había estudiado a fondo el latín en dos colegios de jesuitas y que también tenía preparaciones en derecho canónico en la Universidad de Salamanca y que ya en Nueva España se desempeñó más como comerciante muy cercano a las rutas de la plata y de los metales que entonces importaba. Eh, el otro rasgo que caracteriza al perfil sefaradí en la Nueva España es que en su gran mayoría siguieron la ruta de la plata y del oro. Es decir, aunque sí algunos de ellos llegaron a la Ciudad de México, en pocos años se les identificó más a ellos y a su descendencia en la parte septentrional y concretamente en la parte zacatecana, para seguir después a otras áreas en búsqueda de nuevas vetas de plata. El otro rasgo que podemos señalar para ilustrar el perfil sefaradí en la Nueva España es que un porcentaje alto de ellos venían de las juderías medievales de la región cristiana, es decir, de la región norteña de la península, y que en menor medida venían de la región andaluza, que era la región del Islam o musulmana. En concreto, pues diríamos que provenían más de la raya de Portugal, del Portugal mismo y de la frontera franco-navarra. El otro dato que ilustra sobre el perfil sefaradí es el que
los coloca en un porcentaje también muy importante como descendientes de familias que prestaron servicios dentro de las cortes castellanas leonesas, portuguesas, aragonesas, navarras y catalanas. Vuelve a repetirse aquí el hecho de que estaban más identificados con la parte cristiana peninsular. El otro dato es que desarrollan dos actividades preponderantemente en la Nueva España, que es la del comercio y la de la minería. Otro dato es el que generalmente y a los pocos años de llegar a Nueva España, la gran mayoría de ellos ya eran habitantes de frontera en el septentrión hispano, concretamente en las minas zacatecanas, que entonces era ya zona de frontera, en la región de Pánuco, en las exploraciones a Nuevo México, de las primeras sobre todo exploraciones, y en la colonización del nuevo reino de León. Otro rasgo que es uno de los más importantes es que fuera de sus procesos inquisitoriales que sufrieron algunos de ellos, su memoria escrita fue casi nula. Y es lógico entender que por las circunstancias lo que menos intentarían es dejar una memoria escrita de sus orígenes y de lo que estaban pasando y de sus prácticas religiosas. El otro dato que los identifica es que casi todos ellos, en un porcentaje muy alto, llegaron a Nueva España con padres, o con hermanos, o con abuelos, o con tíos que habían sido ya procesados por la Inquisición en España y en Portugal. El otro dato es que en sus procesos inquisitoriales y en la historia oral heredada a las nuevas generaciones, se identifica un especial apego de todos ellos por Sefarad y sobre todo por la Sefarad medieval. Eso tiene muchas implicaciones y en más de una ocasión y en las distintas familias que son las más representativas de origen sefaradí en Nueva España, se aprecia que retoman esa relación entre que se mantenía con el poder, que aquí pues no eran precisamente más que cortes virreinales y otras instancias como puede ser la misma Inquisición o las audiencias u otras instancias que la corona española tenía en Nueva España. Ellos retoman esa cercanía, si es que acaso la llegaron a tener, pero más apegado a lo que sus abuelos o bisabuelos habían experimentado en sus relaciones con las cortes ibéricas y de manera informal es muy patente que reviven esas formas, esas formalidades de quedar de alguna manera relacionados o al servicio de los poderes virreinales de entonces. El otro detalle es que estas familias que alcanzaron a registrarse a través de la Inquisición como ejecutoras de prácticas criptojudaicas, generalmente estas prácticas las hacían, la mayoría de ellos, con base en alguna tradición oral que habían recibido a través de sus padres y abuelos.
pero que desde 1492 prácticamente ya no existía formalmente una práctica religiosa fundada en literatura religiosa judaica o en presencia rabínica o mucho menos en asistencia a escuelas rabínicas. Por lo tanto, fue un criptojudaísmo en toda la extensión de la palabra y carente de un montón de formalidades que, que implicaba el no tener ya la asesoría directa de los eruditos religiosos a los que habitualmente o con los que habitualmente contaron sus antepasados antes de 1492 en la península ibérica. El otro elemento que retrata este perfil sefaradí en la Nueva España es que eh, todavía hasta bien entrado el siglo XVII mostraban una asimilación religiosa al cristianismo, pero solo en las formas, nunca en su práctica, en su práctica rutinaria de religión desarrollada en su hogar o en la intimidad. Y es un dato interesante porque todavía en los procesos inquisitoriales del siglo XVII, como fue el de 1649, el auto de fe de 1649, todas esas evidencias que quedaron registradas en esos procesos inquisitoriales muestran que esa asimilación era realmente una asimilación de membrete, que bueno, de momento podríamos pensar que en el siglo XVI era más lógico y que ya para el XVII tenían una asimilación consumada. Sin embargo, no lo fue así. Pues este resumen de rasgos que predominaron en el perfil de la población de Nueva España de origen sefaradí, medianamente nos dan una idea de su personalidad, de su ámbito de acción y de sus pretensiones como individuos, tanto económicamente como religiosamente, como académicamente. Y, y bueno, además de toda de este intento de retratar a estas primeras familias novohispanas de origen sefaradí, tenemos el elemento que subyace ahí, que es la añoranza de Sefarad, pero más que la añoranza de su vida en la península ibérica, era la añoranza de su capacidad para estar protegidos y para desarrollar su vida de manera muy cercana a los poderes, en aquel caso de la península ibérica, al poder de la corona y en el caso de la Nueva España, al poder del virrey en turno. Bien, amigos de Recuperando Historias, espero que estos datos tan generales sirvan para despertar inquietudes nuevas y adentrar en este tipo de investigaciones sobre el remoto pasado sefaradí de buena parte de los colonizadores y conquistadores del septentrión novohispano y específicamente del noreste novohispano. Gracias por el tiempo que dedicaron a este video y nos escuchamos en alguno próximo.